Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Predicando el Nombre del Señor Jesús. Le damos muchas gracias nuevamente a nuestro Señor Jesús por la oportunidad que nos da de seguir predicando, compartiendo su precioso nombre, y también gracias a ustedes por seguirnos acompañando en su canal. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo atributo, bueno, no nuevo, simplemente es otro de los múltiples, infinitos atributos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este atributo tiene que ver precisamente con su paternidad, pero también tiene que ver con que Él es el Padre de la nueva naturaleza humana. Vamos a basarnos propiamente en varias citas de su preciosa palabra, como lo hacemos, para ver, para comprender a la luz de su gracia, de su misericordia, cómo el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús, o el segundo Adán, es precisamente espíritu vivificante. Él es el Espíritu Santo, él es la mente, la sabiduría misma que nos da precisamente vida, nos vivifica, se imparte en cada uno de nosotros, entra en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, como dice la palabra, hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta el tuétano de nuestros huesos, ahí entra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu que Él nos dio, y entonces pone una nueva naturaleza, su naturaleza, la naturaleza que es celestial. Eso es lo que nos enseña su preciosa palabra, eso es lo que nos dice Él a través de su preciosa palabra, y entonces vemos cómo Él, siendo carne, nuestro Señor Jesús, habiéndose encarnado, nos enseña que ese cuerpo, nos enseña que este templo que Él nos dio es para su honra y su gloria. De esta casa, esta morada que Él nos dio aquí terrenalmente, Él puso el ejemplo de cómo debe vivirse para honrar y glorificar su precioso nombre. Vamos a comenzar con estas dos preciosas partes o porciones de la palabra de vida que se llaman 1 Corintios 15, 45 al versículo 49, y luego vamos a 1 Corintios 8, recordando esa cita que ya hemos compartido, por ejemplo, en otro video cuando hablábamos de que nuestro Señor Jesús es nuestro Padre. Dice 1 Corintios 15, a partir del versículo 45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente; el postrer Adán, un espíritu vivificante. Observemos cómo en la naturaleza del primer Adán simplemente éramos un alma viviente, es decir, es un alma a la cual se le había otorgado vida. Cuando Dios realiza su creación, recuerden, Él insulfa o sopla, introduce aliento de vida o hálito de vida en Adán, pero Adán no tenía vida en sí mismo y le fue dada vida precisamente por nuestro Dios, por nuestro Padre. En cambio, cuando dice el postrer Adán es un espíritu vivificante, a él no se le dio vida, él no simplemente tiene vida, él es la vida, y por eso otorga, imparte vida en aquellos a quienes llega, en aquellos en quienes se implanta. Dice el versículo 46, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Es decir, no tenemos nosotros la vida espiritual en ese sentido, sino primero fuimos creación y después viene esa vida a nosotros cuando Él insulfa ese aliento o hálito de vida dentro de nosotros o introduce su espíritu dentro de nosotros. Por eso cuando el hombre cae en pecado, dice el Señor, no es bueno que el espíritu o nuestro espíritu habite dentro del ser humano y viva tantos años. Y ya sabemos la consecuencia, por ejemplo, en la Torre de Babel, etcétera, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, pero
La dádiva de Dios, por ejemplo, nos dice la palabra, pues es vida eterna, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, si vemos nosotros el versículo 47, dice, el primer hombre sacado de la tierra, recordemos que fuimos formados de barro, ¿no? Que era tierra con agua, dice, es terrenal. Pero observen, dice, el segundo hombre venido del cielo. Se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Verso 48, como el terrenal, así también los terrenales. Aquí es donde tenemos que ir viendo a la luz de la preciosa palabra qué es lo que sucede en nuestras vidas. Si somos terrenales, vamos a actuar como terrenales, pero observen, como el celestial, así también los celestiales. Por eso les comentaba, nosotros no fuimos creados a imagen de Adán. A lo mejor decimos, bueno, pero si Dios creó a Adán, entonces ¿por qué hace esa diferencia entre Adán y Jesús? Para que nosotros veamos que nosotros no fuimos creados a imagen de Adán. No fuimos creados a imagen de Adán porque Adán en un momento dado, junto con Eva, pues cayeron en esa tentación, en el pecado, teniendo ese cuerpo que Dios les otorgó. Ellos confundieron lo que era el libre albedrío y cayeron en realidad en un libertinaje. Su libre albedrío era tomar la decisión correcta, no hacer lo que ellos consideraban que era bueno para ellos, sino tomar la decisión correcta de hacer lo correcto, que era precisamente obedecer a Dios. Ese es el libre albedrío, esa es la libertad verdadera. A veces comentamos que la libertad es hacer lo que nosotros queremos. No, eso es libertinaje. Y a veces nos dicen, bueno, es que el libre albedrío es yo tomo la decisión si lo hago o no lo hago. No, también es incorrecto. La libertad es hacer lo correcto y el libre albedrío es decidir tomar la decisión de hacer precisamente lo correcto, es decir, aquello que va conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si nos damos cuenta en este sentido, vemos el segundo hombre es venido del cielo, como el terrenal, dice, son los terrenales, pero como el celestial, ese hombre venido del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así también los celestiales. Entonces nosotros fuimos creados a imagen del segundo Adán, no del primero. Es decir, el primer Adán fue creado a imagen del segundo. ¿Cuál era el propósito? Vivir como vivió y ha vivido y seguirá viviendo el segundo, que es el celestial y que es nuestro Señor Jesús. Él recibió un cuerpo para vivir precisamente en honra, gloria, adoración, alabanza a su nombre. Veamos el versículo 49. Así como vestimos la imagen del terrenal, aquí tenemos este cuerpo en este momento, recuerden que somos peregrinos en esta tierra, dice, vistamos también la imagen del celestial, porque ese es el nacimiento o el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y recordemos esto, comentábamos, ¿por qué Jesús es el Padre de la nueva naturaleza humana? Bueno, observemos lo que nos dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Observemos esto, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Hay un solo Dios, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y observen la segunda parte, un solo Señor. No es que haya un Dios y aparte hay un Señor. Ese Dios, que es Dios, es el Señor también. Recuerden que es uno de los atributos, Señor es uno de los atributos acerca de Dios, de su nombre. Adonai, el Señor, o Elohim, el Señor de los señores, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes. En griego sería Kyrios, el Señor, no simplemente un Señor, no solamente es Señor. Jesús no es Señor, Jesús es el Señor, que hay una gran diferencia. Señor, bueno, pues yo soy Señor, y soy un Señor nada más del montón, pero nuestro Señor Jesús no es Señor, nuestro Señor Jesús es el Señor, o sea, el Adonai, el Ayón, el Altísimo, es el mismo Padre. Entonces hay un solo Dios, observen, 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre.
y de Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y la segunda parte, un solo Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces Jesucristo es ese Dios, Jesucristo es ese Padre, el único, no hay otro, por medio de quien son todas las cosas, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice exactamente lo mismo que la primera parte, si ustedes se dan cuenta. Voy a sombrear aquí para que observemos. Un solo Dios. ¿Quién es? Es el Padre. Y luego dice, un solo Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Y luego observemos lo que dice la segunda parte de cada parte. Déjenme decirlo así. La segunda parte de hay un solo Dios, dice, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y vean, cuando dice un solo Señor Jesucristo, dice lo mismo exactamente, por medio de quien son todas las cosas. La primera parte dice, de quien proceden todas las cosas, por medio de quien son todas las cosas, dice lo mismo. Y luego dice, y nosotros somos para Él. Acá, si se dan cuenta, nosotros somos para Él. Y acá, ¿qué dice? Nosotros, pues somos por medio de Él. ¿Para quién? Pues para Él. Entonces, bueno, se está refiriendo exactamente al mismo Dios, al mismo Señor, al mismo Rey, al mismo Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Les sugeriría que por favor revisaran ahí otro de los atributos que ya hemos comentado, que es precisamente Jesús es el Padre. Ya está ahí en nuestro canal. Entonces, bueno, compartamos esta palabra preciosa para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo se va manifestando a través de su palabra y nos enseña quién es Él, que Él es nuestro Padre. Vamos a continuar y vamos a empezar a ver algunas citas para ir alimentándonos, complementando, no porque le falte algo, simplemente que vayamos viendo la riqueza que hay, la plenitud que hay en múltiples citas. Hay muchísimas, pero bueno, no nos da el tiempo para ello. Tomamos algunas citas simplemente para que la palabra nos vaya enseñando, nos vaya ministrando. Se acuerdan que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que nosotros estemos preparados precisamente para toda buena obra, que es llevar su nombre, predicar su nombre, compartir su nombre. ¿Por qué queremos conocerlo? Hay un solo propósito y una sola finalidad, que es la que nosotros perseguimos. Conocer su nombre para darlo a conocer. Conocer su verdad para darla a conocer. Su verdad, no la de nosotros, no la doctrina. Su verdad, su doctrina, lo que Él dice acerca de su precioso nombre, porque precisamente es de su voluntad, que nosotros seamos para honra y gloria de su nombre. Somos sus testigos. ¿Se acuerdan? Isaías 43:7, y si vemos el versículo 10, pues somos testigos de que solamente hay un solo Dios, que es el Padre y que es nuestro Señor Jesucristo, precisamente como lo veíamos ahorita en las citas anteriores. Vamos a comenzar, déjenme detener aquí nuestra presentación y les voy a presentar nuestra herramienta que generalmente utilizamos y que es el Eastword, y vamos primero a Juan 1:4. Y listo, ya está ahí. Ok, Juan 1:4, fíjense lo que dice la palabra. En él estaba la vida. ¿Por qué nuestro Señor Jesús es espíritu vivificante? Porque en Él está la vida, o sea, Él es la vida reside en Él porque Él es la vida misma. Y dice, la vida era la luz de los hombres. O sea, esa vida que es nuestro Señor Jesús es nuestra luz. Por eso debemos ser como el celestial. ¿Se acuerdan? Los terrenales como los terrenales, pero como el celestial, también los celestiales, igual que Él. Ahorita vamos a ver varias citas cómo nuestro Señor Jesús utiliza su cuerpo no para honra y gloria de su vientre, utiliza su cuerpo para honra y gloria de su precioso nombre. Vamos también en Juan, déjenme ver la cita, es Juan 5, si no mal recuerdo, sí, Juan 5 del 21 al 29. Perdón, Juan 5, 21 al 29, y miren, déjenme ponerle aquí así.
para que se vea la palabra. Recordemos que aquí en nuestra herramienta, por ejemplo, aquí miren, sombreamos el versículo y aquí en este cuadrito maximizar la Biblia y ya nos aparece la Biblia. ¿Sale? Quitamos ahí los diccionarios, etcétera, para poder ver todo el texto completo aquí. Dice la palabra, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, y recordemos lo que decía ahorita en Juan 1:4, en Él estaba la vida, porque Él es la vida, y Él es la vida, dice, o sea, Él que es la vida, es la luz de los hombres. Ahora observen lo que dice aquí, así como el Padre levanta y da vida. ¿Quién es el que da vida? Pues allá decía que es Jesús, y aquí dice que es el Padre, si ustedes se dan cuenta. Es el mismo. Jesús es ese Padre que nos da vida. Dice, y da vida a los muertos. Observen, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. O sea, ese juicio no solamente es venir a juzgarnos como nosotros pensamos de decirnos, pues nos condena a muerte. El juicio ya fue hecho por Dios mismo. Ese juicio ya estaba decretado desde antes de la fundación. Si tú pecas, te vas a morir. ¿Se acuerdan? O sea, si comes de este árbol, te mueres. Entonces, bueno, ¿qué le decía Satanás cuando se presenta? ¿Es cierto que Dios te prohibió comer de todos los árboles? No de todos los árboles, nada más de este. Y aún así dice, tú no te vas a morir. Al contrario, vas a adquirir conocimiento y vas a desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Por el pecado entró la muerte. Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanta desgracia, por qué hay tantas situaciones, por qué hay tanta enfermedad, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto pecado, por nuestra desobediencia. Vean la creación, todo lo que Dios hizo, y después dice, y vio que era bueno. Obsérvenlo, todo el capítulo primero de Génesis. Y dijo Dios, haya luz o haya el agua, haya, no sé, los animales, la vegetación, etcétera. Y después y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Observen, Él nos dio vida. ¿Y la vida era para qué? Para Él, para honrarlo y glorificarlo. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Pero ¿qué hizo el hombre? En lugar de conocerlo a Él, obedecerlo a Él, honrarlo y glorificarlo a Él, se autocomplació. Entonces voy a saber muchas cosas. Entonces voy a tener. Y le hizo caso al enemigo de nuestras almas. Y entonces por el pecado entró la muerte. Pero observen lo que nos dio Dios. Dios nos dio vida. ¿Y nos hizo para qué? Para conocerlo a Él. La vida eterna es conocerlo a Él. Juan 17:3. No perdamos de vista esa situación. Por eso observen el versículo 23. Dice, ¿para qué nos dio la vida? ¿O para qué encomendó ese juicio? Ese juicio, les comentaba, ya estaba desde antes de la creación del mundo. Si tú no obedeces, si comes de ese árbol, pues te vas a morir. Ese es el juicio. Ya estaba ahí. ¿Qué hizo el hombre? Pues pecó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, pues entonces tienes que ser expulsado o sea, Jehová o Yahvé, como quieras verlo. Ahí se presentó así. Él dijo, pues entonces eres expulsado del paraíso, ¿no? Y puso una espada para que ya no volviera a entrar el hombre ahí. Y dice que un arcángel revoloteaba ahí con una espada y ya no podían regresar ni Adán ni Eva al paraíso. Esa fue la sentencia. Recuerden, al hombre trabajarás con el sudor de tu frente, la mujer parirás a tus hijos, así te salvarás, etcétera. A la serpiente la condena. Entonces, observe cómo ya estaba el juicio. Desde ahí se aplicó. Por eso, vean lo que dice aquí el versículo 22. Todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. Todo el juicio. ¿Quién llevó a cabo el Hijo? Pues estamos viendo ahorita que fue Jehová o Yahvé, pero es como hijo, pues, como hijo unigénito. Y es otro de los títulos del nombre de Dios, el Hijo de Dios. Por eso querían matar a Jesús, ¿no? Porque cuando tú dices que soy hijo de Dios, te haces Dios. No te haces el Hijo de Dios, dice, te haces Dios. Por eso, por blasfemia, te queremos matar, porque dices que eres Dios.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de este juicio? ¿Cuál es el objetivo de tener vida o de dar vida? Observen, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre, porque a veces nada más nos enfocamos en honrar al Padre, y es correcto, sí, pero entendiendo que el Padre, ¿quién es? El Padre es Jesús. Entonces, así como honramos al Padre, le damos toda la honra, toda nuestra adoración a nuestro Señor Yahvé, a nuestro Padre Yahvé o Jehová, como quieras llamarle o denominarle en nuestras versiones en español. Bueno, pues entonces, ese es el Hijo. Lo acabamos de ver en las citas anteriores, ¿no? De Primera de Corintios. Vamos comprendiendo esta situación. Observen por qué. Dice, el que no honra al Hijo, o sea, el que no adora, el que no le rinde su adoración, su culto, su alabanza, no honra al Padre que lo envió. ¿Estamos comprendiendo? Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Y a veces decimos, bueno, es que Jesús, pues es un personaje, algunos dicen un Dios chiquito, ¿no? Anticrísticamente. Un Dios chiquito, pues ya vimos que hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vayamos viendo esta situación a la luz de la palabra y olvidémonos de tantas doctrinas que nos imponen, que es paganismo puro. Tengamos cuidado con eso. De cierto, fíjense, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre, y observa lo que decía acá, ¿no? Honrar o creer también es eso, tener confianza, tener fidelidad en el Padre, es creer o tener fidelidad en el Hijo, honrarlo. Y es lo mismo aquí, observen, ¿sí? El que oye mi palabra cree al que me envió. Además, tiene vida eterna y no va a juicio. ¿Sí se fijan? ¿Por qué no va a juicio? Pues porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo la redención y la remisión. Remitir es perdonar el pecado y la redención es la sustitución que Él hizo en esa sentencia, en ese juicio que ya fue decretado. Por eso tuvo que morir Él por nuestros pecados. Entonces esto ya está hecho. Si creemos en Él, no vamos a juicio. ¿Por qué? Fíjense, nos ha pasado de muerte a vida. Por eso estamos viendo que nuestro Señor Jesús es el Padre de esa nueva naturaleza. Verso 25, de cierto os digo, que llega la hora y ahora es cuando, observen, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron, que tienen vida, dice, vivirán. Por eso es espíritu vivificante nuestro Señor Jesús. Es el Padre, espíritu vivificante. Como el Padre, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, observen, y hace ratito vimos que es en Juan 1:4, el Hijo es el que tiene la vida y la vida es la luz de los hombres. Dice, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo tiene vida en sí mismo. Recuerden Colosenses 1:15 y 2:9. Toda la divinidad, todo quien es Dios, Yahvé o Jehová, está corporalmente en Jesús, en el Cristo. Verso 27, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí vemos otro de los títulos mesiánicos, el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Fíjense, oirán su voz. ¿Para qué? ¿Te acuerdas? Para tener vida. Acá está. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren, ¿qué va a hacer? Los vivifica, espíritu vivificante. ¿Estamos comprendiendo? Verso 28. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, pues a resurrección de juicio, que es la muerte eterna. Y la muerte eterna no es que estés muerto enterrado, la muerte eterna es que tengas, entre comillas, vida, pero alejado de Dios. O sea, viendo de lejos a Dios, no formando parte del culto de adoración o de esa congregación que va a estar adorando y glorificándolo eternamente.
Vemos entonces esta dureza de la palabra y cómo nos va llegando a que nosotros comprendamos quién es nuestro Señor Jesús. Vamos ahora a Romanos 8:2. Déjenme regresar aquí así para poder cambiar. Y vamos a Romanos 8. Ya sabemos nosotros estos capítulos como nos hablan, por ejemplo aquí el capítulo 8 de la vida en el Espíritu, así se titula, y fíjense lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ley del Espíritu de vida, ¿ustedes ven? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace esa ley de Jesús? No la letra, ¿se acuerdan? Sino sus palabras que son espíritu y son vida, son verdad. Entonces, espíritu de vida, fíjense, ¿qué es lo que hace? Te liberó de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de la letra. ¿De acuerdo? Vamos a ver también, son los versículos, déjenme revisar cuáles son. Aquí mismo en Romanos, versículos del 9 al 11. Tú puedes checar ahí, por favor, en casita, todo el demás contexto del capítulo. Fíjense, dice el versículo 9, pero vosotros no estáis en la carne, ¿se acuerdan? Ya veíamos el terrenal como los terrenales, ¿no? O los terrenales como el terrenal, pero los que son celestiales como el celestial, porque somos como nuestro Señor Jesús, para honra y gloria de su nombre, no para nosotros. Por eso dice, pero vosotros no estáis en la carne, estamos ¿en qué? En el espíritu vivificante. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. ¿Te acuerdan que Jesús lo prometió ahí en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan? Nos dice, Jesús, me voy, pero voy a regresar, voy a preparar un lugar, no se preocupen, me voy, pero regreso, no los voy a dejar huérfanos. O sea, eh, un huérfano pues es de su padre, no de sus hermanos. Jesús no es nuestro hermano. Jesús es nuestro padre. ¿Se dan cuenta? Pero, aquí está el pero, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. Por eso no somos nacidos de nuevo. Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para que puedas no solamente ver, sino entrar en el reino de Dios, que es que yo sea tu Dios, que yo sea tu Señor, que yo sea tu Padre, como lo vemos en Primera de Corintios. Un solo Dios, el Padre, un solo Señor, Jesucristo, que es la misma persona, es el mismo Dios. Déjenme regresar acá a nuestra presentación que teníamos de nuestras postales. Listo. Fíjense, Jesús, ¿qué es lo que hace? Nuestro Señor Jesús deshace primero en el desierto, aquí vamos a ver esta cita, y luego en su vida terrenal, lo que Adán provocó en el Edén. ¿Qué es lo que provocó Adán en el Edén? Teníamos vida y habíamos sido creados en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús o de nuestro Dios, ¿sí? Pensando en ese cuerpo humano, fuimos creados no en el terrenal, sino en nuestro Señor Jesús, a imagen y semejanza de Él, para honrarlo y glorificarlo. Ese era el propósito de nuestro Dios. Y ese es el propósito de nuestro Dios. No es que era en tiempo pasado y ya se pasó, ya se perdió. No, por eso Él nos redime, por eso Él nos justifica, por eso Él nos santifica, por eso Él nos da ejemplo de su cuerpo. ¿Para qué es ese cuerpo corporal, físicamente hablando? ¿Para qué es? Nos da ejemplo para que nosotros hagamos precisamente lo mismo. No lo vamos a hacer solos. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Él como Espíritu Santo vive en nosotros y entonces Él nos mueve precisamente a actuar para honra y gloria de su nombre. No soy yo, es Cristo quien vive en mi. Gálatas 2, 20 y 21, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces vamos a estas citas para que vayamos viendo qué es lo que Jesús deshizo en el desierto, aquí en el desierto, primero en Judas 1, del 4 al 7, y luego en su vida terrenal también deshace el poder del pecado, lo vamos a ver en Romanos. Entonces, permítanme detener nuestra presentación
Y vamos nuevamente a nuestro Eastword para presentarles Judas 1, del 4 al 7. Listo. Aquí está, Judas 1, del 4 al 7. Fíjense. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia. ¿Qué es la lascivia? El amor a la carne propiamente. La lascivia es mentirosos, labios mentirosos que tergiversan la palabra buscando cómo usar la palabra para nosotros y no, es que no es usar la palabra, es darle el uso correcto a la palabra para honrar y glorificar a Dios. La palabra es alimento para nosotros con la finalidad de que honremos y glorifiquemos a Dios. No es robarnos la comida de la palabra para satisfacer nuestros vientres. ¿Sí me explico? En ese sentido. Entonces observemos, han entrado disimuladamente esos hombres impíos. ¿Qué es lo que hacen? Están convirtiendo en lascivia, ¿sí? ¿Qué? La gracia de nuestro Dios. Y observen esto, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Rey. ¿Cómo convierten en lascivia la gracia de Dios? ¿Sí se están dando cuenta? Negando que Jesucristo es nuestro único soberano, nuestro único Señor. Y hace ratito veíamos un solo Dios, que es el Padre, un solo Señor, que es precisamente Jesucristo. Entonces, bueno, observemos aquí cómo nuestro Señor Jesús es ese Señor, es ese Dios, es ese Padre. También Judas lo dice. Y observemos, a lo mejor tenemos alguna pequeña duda. Bueno, vamos al versículo 5 para que nos quede más claro. Aquí te voy a hacer una aclaración. Esta versión utiliza correctamente Jesús, otras utilizan Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Ya tenemos por ahí también un video acerca de esta situación y podrás ver en el Strong, que es en la Biblia, que en griego no dice simplemente el Señor, dice el Cristo. Y el Cristo, pues es Jesús. Muchos dicen, bueno, es que es el Señor refiriéndose al Padre. Ya vimos que Dios Padre y Jesús el Señor, pues son el mismo. Es la misma persona, es el mismo Dios. ¿Sale? Si ves Romanos 9:5 también, el Cristo, el cual es Dios. Entonces, bueno, a veces tergiversan la palabra y nos dicen el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Estamos viendo que eso no es lo que dice la palabra. Es la misma persona, es el mismo Señor, porque hay un solo Dios, un solo Señor. No es un Dios y un Señor. Porque si decimos que es un solo Dios, entonces Jesús no es Dios. Y si decimos que nada más hay un solo Señor, pues entonces Yahvé, Dios, pues no es Señor. Y eso es incorrecto. Sabemos que eso es incorrecto. Yahvé es Adonai, por ejemplo, como ya lo habíamos comentado hace ratito. Espero explicarme correctamente, mis amados hermanos, que la palabra hable a nuestros corazones y nos quite esas vendas que tiene el enemigo puesto sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, para que la luz del Evangelio nos resplandezca y no podamos reconocer a nuestro Señor Jesús como el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para proclamar que solamente Él es el Señor, que Él es el glorioso Dios Padre. Fíjense lo que dice el versículo 5, les comentaba aquí. ¿Sí? Observen, quiero recordaros a vosotros que sabéis ya todas estas cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, observen, ¿quién es el que salvó a su pueblo de la tierra de Egipto? Jesús, Jesús, sí, mis hermanos, Jesús. Y lo hizo, dice, de una vez para siempre. ¿Ya se fijaron? Yo recuerdo muchas citas en la palabra que dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es la libertad, por eso es salvación, ¿se acuerdan? Soteria, en griego es salvación, libertad, liberación, sanidad, etcétera. Él es la salvación. Y dice también en el antiguo pacto,
que Yahvé o Jehová es la salvación, y la salvación es Jesús, Él es el Salvador. No solamente la salvación, sino también el Salvador, pero lo hizo, dice, de una vez para siempre. Y ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo hizo de una vez para siempre. Pero liberó al pueblo de Egipto de una vez para siempre. O sea, no lo sacó nada más para que siguiera siendo esclavo. A lo mejor no vas a decir, bueno, pero es que si después fue esclavo otra vez, o sufrió. Sí, ¿por qué? Porque se apartaba y se apartaba y se apartaba. Pero la finalidad no es que se quedara así, siempre estaba la promesa. O sea, te voy a castigar porque me desobedeciste, pero siempre viendo al futuro, siempre viendo hacia nuestro Señor Jesús, para tener esa libertad perfecta, esa salvación perfecta, esa redención perfecta que es, no solamente está, sino es nuestro Señor Jesús. Jesús es la redención, Jesús es la salvación, Jesús es la remisión, Jesús es la justificación, Jesús es la santidad, etcétera. Jesús es todo, no cayendo en un panteísmo, ¿sale? No se trata de eso. Jesús es todos y cada uno de los atributos del nombre de Dios. ¿Cómo lo hizo? Acuérdense, Jesús destruyó toda la obra de Adán en el desierto, veíamos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Primero liberando al pueblo de Egipto, y lo hizo de una vez y para siempre. Pero observen, destruyó a los que no creyeron, los dejó ahí tirados en el desierto. Y luego fíjense, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en la oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. ¿Quién hizo eso desde la eternidad? Jesús, el Señor, Él, el que liberó a su pueblo. ¿Sí se fijan? Así como a Sodoma y a Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. ¿Quién hizo todo esto? Aquí está la respuesta, nuestro Señor Jesús. Y lo hizo de una vez y para siempre. Veíamos también otra cita en la vida terrenal como nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Vamos a Romanos 5, 17 al 21. Romanos 5, 17 al 21. Fíjense. Porque si por el delito de uno, observen, ¿quién fue ese uno? Adán, ¿sí? ¿Qué es lo que reinó? La muerte. Ahora, fíjense, por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno. ¿Quién es? Jesucristo. Por uno entró la muerte, por uno entró la vida, para reinar precisamente nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Busquen primero las cosas del reino de Dios, o sea, que Dios sea el Rey, el Señor en nuestras vidas. Todo lo demás va a venir por añadidura, pero nosotros hacemos al revés. Queremos buscar las bendiciones como cosas materiales o espirituales para nosotros. Mis hermanos, la bendición es Dios, la única bendición, y toda bendición la hemos recibido en Cristo Jesús, dice en Efesios 1, a partir del versículo 3. Romanos 5:18, fíjense, por tanto así como por el delito de uno, el delito, o sea, desobediencia o transgresión de uno, vino la condenación para todos los hombres, que fue la muerte, así también por el acto de justicia de uno, vino la justificación de vida para todos los hombres. Espíritu vivificante. ¿Qué es lo que hace Jesús? Justificación de vida. Observen, justificación de vida. ¿A quiénes? A todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿qué es lo que hizo en nuestras vidas? La desobediencia. Nos dio una etiqueta, nos dio un nombre, pecadores, desobedientes. Pero observen, así la obediencia de uno, ¿sí? Los muchos serán constituidos justos. Entonces ahora eres justo en Cristo Jesús. Fuiste constituido justo al nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo vives? Justamente para honrar y glorificar como lo hizo nuestro Señor Jesús, porque Él te dio una nueva naturaleza, no para seguir pecando. También te invito a ver, por ejemplo, el video de Hashem,
para que veamos lo que significa el nombre de Dios y Shekinah, su gloria, para que vayamos comprendiendo. Ya están ahí en nuestro canal. Por favor, te pediría que los revises y observes cómo el nombre de Dios, su conocimiento de Él, es para llevarnos a darle toda la honra y la gloria. Y cuando nosotros no obedecemos, cuando seguimos pecando, lo que estamos haciendo es transgredir el tercer mandamiento. Estamos tomando el nombre de Dios en falso. ¿Por qué? Porque decimos, tú eres mi Señor, pero no lo obedecemos. Eso es tomar el nombre de Dios en falso. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Padre, y no lo obedecemos. Seguimos pecando, entonces estamos transgrediendo ese mandamiento. Estamos contra el nombre de Dios, mis hermanos. Y ahí no hay perdón. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. Si tú realmente eres su hijo, si Jesús es tu Señor, si Dios es tu Padre, ya no puedes seguir pecando, mi hermano. No pelees contra el pecado. Entiende quién eres en Cristo Jesús. Entiende que eres su hijo, que Él te redimió precisamente, sustituyó tus fuerzas, tu vida, todo lo que tú eres, te compró con su sangre para Él, para la honra y gloria de su nombre. Para honra y gloria de su nombre. Entonces, por la obediencia de Jesús, todo esto es por la obediencia de Jesús, no por los méritos que hagamos, no porque tú pelees con el pecado, porque no vas a poder. Entiende quién eres en Cristo Jesús y disfruta de la obediencia que Él ya hizo. Y entonces vive para Él, porque ya te dio vida eterna, espíritu vivificante. Entonces observa en verso 20, así la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, fíjense, esto es precioso, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesús. Aquí está el propósito, ¿para qué? Observen, para que así como el pecado reinó en la muerte, ahora ya en Cristo Jesús, que en la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna, mis hermanos, para vida eterna. ¿Mediante quién? Únicamente mediante quién. Nuestro Señor Jesucristo. Pero no pierdas estas palabras aquí. Para vida eterna, mi hermano. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En conocerlo. Por eso dice la Escritura, ahora vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir pues es ganancia. Pero el vivir ahora es Cristo. El vivir es su nombre. El vivir es conocerlo a Él. Y te digo una cosa, el engañador, el padre de mentira, no quiere que conozcamos el nombre, no quiere que conozcamos el nombre. Hay un short por ahí de Jeremías que ya tenemos también ahí en nuestro video. Eh, Perdóname, se me fue la cita, pero ahorita te la digo. Es Jeremías, para que tú lo revises, Jeremías 23, del 25 al 33, y dice cómo precisamente el engañador levanta pastores que predican, aparentemente dicen predicar en su nombre, y lo único que predican son mentiras, porque nunca te predican el nombre, sino predican la palabra para usarla, para satisfacer solamente tus necesidades, pero no predican el nombre para honrarlo y glorificarlo. Predican el nombre para ver qué me da Dios. Dios es la provisión. A ver de qué me va a proveer. Dios es el pastor. Sí es mi pastor, pero ¿qué es lo que hace mi pastor? Me guía, me alimenta, me lleva a honrarlo y glorificarlo. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, por amor a su nombre. Todo es por amor a su nombre. No es nada más para que el pastor me dé de comer y me dé de beber y yo esté bien y me cuide. Sí, ¿y yo qué? Yo lo honro y lo glorifico con toda mi vida. Sí me voy explicando, mis hermanos. Desafortunadamente esos malos pastores, con sus mentiras, nos engañan y nos alejan de la adoración, nos alejan del propósito de nuestro Dios, nos alejan de conocer su nombre para honrarlo y glorificarlo, y nos enseñan simplemente a conocer qué nos da Dios, sus bendiciones, que son sus atributos, ¿sí? Pero nos enseñan sus bendiciones como bendiciones, no como atributos. Y son bendiciones para que obtengamos algo de Dios. Mi hermano, ven el Salmo 67, vean la oración sacerdotal del número 6, a partir del versículo 22 al 27. ¿Para qué es la bendición? Sabemos que la bendición es Dios, pero ¿para qué es? Vean el Salmo 67.
para que su nombre sea conocido en toda la tierra, para que todos los pueblos lo glorifiquen a Él. Ese es el propósito de la bendición. También ya tenemos por ahí un video, te invito a que lo busques ahí en nuestro canal acerca de la bendición y comprendamos que la bendición es Dios, la bendición es Jesús, pero tiene un propósito, que lo honremos y lo glorifiquemos. Vida eterna, no pierdas de vista Romanos 5:21, la justicia para vida eterna y la vida eterna, Juan 17:3, conocerlo a Él, el único Dios verdadero. ¿Y conocerlo para qué? Pues para darlo a conocer, mis hermanos, única y exclusivamente para eso. Ese es nuestro Señor Jesús y eso es lo que hace en nuestras vidas. Déjenme regresar a nuestra postal nuevamente. Les pido un poquito de su paciencia, de favor. Aquí está. Listo, fíjense. Ya comentamos cómo nuestro Señor Jesús precisamente deshace en el desierto y en su vida terrenal todo lo que Adán había provocado en el Edén. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos dio vida eterna, nos hizo espíritu vivificante. Él es el espíritu vivificante y nos hizo espíritu vivificante en Él. No que nosotros seamos aparte de Él, no, en Él somos espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque su espíritu vive dentro de nosotros, entonces tenemos vida. No que nosotros lo seamos, para nada, ¿se me explicó? Sino que Él en nosotros, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es lo mismo, mis hermanos. Ahora, hay un propósito para que los que crean en Él estén de nuevo en su presencia por su gracia o su obra. Ese es el propósito, que regresemos al propósito original. Hay un solo propósito en la vida, en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay varios propósitos. Un solo propósito, hay una unidad de propósito, una unidad en su obra, una unidad en su plan, una unidad en su pacto. Uno, porque Dios es uno, porque el Señor es uno, porque el Padre es uno, mis hermanos, porque su nombre es uno, simplemente por eso. Hay unidad, uno solo. ¿Para qué? Que estemos en su presencia por su gracia, para su obra, para honrarlo, para glorificarlo, para conocerlo. Vamos a ver Efesios, vamos a regresar nuevamente a nuestra herramienta de Isbor, vamos a Efesios 2, vamos a ver prácticamente el capítulo completo, Efesios 2, del 1 al 22. Efesios 2. Y déjenme ponerlo aquí, fíjense. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. Observen ese espíritu de muerte, ¿qué es lo que hace? Está energizando, o sea, los está vivificando, entre comillas, los está mortificando, o les está dando muerte, no los está vivificando, los está mortificando, les está dando muerte. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. Observen eso. Entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos. Éramos, mis hermanos, ya no. Tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús, vivimos para Él. Por eso te decía, cuando entiendes el nombre, cuando tienes esa relación con Dios y a través de su palabra, Él te empieza a enseñar su nombre, mi hermano, y lo conoces, dices, no puedo blasfemar su nombre, no puedo ensuciar su nombre, no puedo pecar contra el tercer mandamiento, tomar el nombre de Dios en falso. Y entonces, mis hermanos, en verdad lo piensas. No te pones a pelear con el pecado porque no lo vas a vencer. Él ya fue vencido por Jesús, mi hermano, no necesitas pelear tú con el pecado. Desafortunadamente a veces nos enseñan a pelear con el pecado y por eso somos vencidos una y otra y otra y otra. Cuando nuestro Señor Jesús te revela y te dice, mi nombre es este, si tú pecas, me ofendes y entonces estás tomando mi nombre en vano, mi hermano, el temor de Dios te hace que ya no peques, el temor de Dios, no tú, no tu decisión, no es nuestra decisión, es el temor de Dios, no es nuestras fuerzas, es el temor de Dios, mis hermanos, es el Espíritu Santo, es Él, es su palabra, ¿sí me estoy explicando?
Nosotros éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza que hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira es hijos de desobediencia. O sea, Dios se aparta de todo lo que no es conforme a su voluntad. Pero, observen, aquí está su misericordia, ¿sí? Rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros no vivos, por eso te decía hace ratito, ese espíritu de muerte, entre comillas, vivifica aparentemente, pero en realidad les está dando muerte, o mortifica, ¿no? Decíamos, ¿sí? Pero nosotros, aún estando muertos, fíjate, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Gloria a nuestro Señor. Eso es lo que hace. Acuérdate, lo vemos en Juan 1:4. Él es vida y viene a darnos vida, la luz de los hombres. Juntamente con Cristo, que hizo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Observen lo que hace. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros la inmesurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar al mundo? La gracia. ¿Y quién es nuestro Señor Jesús? ¿Por qué? Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto no es de vosotros, lo que estábamos comentando. No es por nosotros, no son nuestras fuerzas. Es el temor de Dios, la gracia de Dios, quien actúa en nosotros. ¿Por qué? Dice, es el don de Dios, es un regalo, no somos nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Cómo? Fíjense, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que Dios ya había preparado de antemano, o sea, desde el principio. ¿Para qué nos creó Dios? Para adorarlo y glorificarlo. Por eso al hombre lo puso, bueno, a Adán y a Eva, en general al hombre, la humanidad, la puso como corona de su creación. ¿Para qué? Para honrarse y glorificarse Él, para que su creación no lo glorifique. Isaías 43. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los hice, los formé y los creé. Para eso. Vamos a continuar aquí con Efesios. Fíjense. Por tanto, o sea, resultado, fíjense. Recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo como apartados de Cristo. Y apartados de Cristo como estábamos, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y excluidos de la ciudadanía de Israel como estábamos, extraños a los pactos de la promesa. Por lo tanto, dice, no teníamos esperanza y estábamos lo peor, mis hermanos, sin Dios en el mundo. Estábamos sin Él, esa es la ira de Dios. Pero, gloria a Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno. ¿Qué es lo que hizo? Abolió en su carne la ley de los mandamientos, expresados en preceptos para crear en sí mismo. Observen, en él, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Espíritu vivificante, el nuevo hombre en Cristo Jesús, es Él, no nosotros, su iglesia, su cuerpo, Él. Todos nosotros juntos ahí, pero como células, como arenillas, como piedrecillas, dice la palabra, ¿no? Piedritas ahí en ese cuerpo gigantesco que es el nuevo hombre, su cuerpo, su Israel, su novia, su esposa, su iglesia, su nueva Jerusalén. Vean el Apocalipsis. Observen, reconciliar con Dios a ambos, ya no en varios cuerpos, uno solo. ¿Cuál es ese cuerpo? Pues el cuerpo de su nueva Jerusalén, decíamos, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Ya no somos enemigos de Dios, somos ahora sus amigos. Y anunció, observen, la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, también a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre, el espíritu vivificante, que es nuestro Señor Jesús, por un mismo espíritu, dice, no dice en Hebreos que Él nos da libre acceso, Jesús nos da libre acceso, es el sacerdote quien nos da libre acceso al lugar santísimo, al Padre, para llegar al Padre. Juan 14, nadie viene al Padre, fíjense cómo nos dice, recuerden,
nadie va al Padre, porque no son dos personas. Dice, nadie viene al Padre, a mí, yo soy el Padre, si no es por mí mismo. Vean Juan 1.14, también tenemos ya por ahí algunos videos donde explicamos esta situación, malamente porque no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero la palabra es muy clara y la palabra solita nos explica. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y estado me preguntas, muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Observen eso, mis hermanos. Fíjense, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ahora somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, ese cuerpo, esa esposa, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero observen quién es la piedra angular, el mismísimo Cristo Jesús, no hay otro. En Él, solamente en Él, cada edificio está siendo estructurado y crece hasta que, ¿cuál es el propósito de crecer en el Señor Jesús? Un santuario santo en el Señor, para Él. Por eso te decía hace ratito, es para honrar su nombre. ¿Para qué era el santuario, mis hermanos? Observen, por ejemplo, ahí Reyes, Crónicas, desde que está bueno, primero en el tabernáculo, podemos ver para qué era el tabernáculo, pues para honrar y glorificarlo. Y luego, ¿para qué construye Salomón el templo? Bueno, David, ¿no? Que tiene en su corazón hacerlo, lo hace por conducto de Salomón, que es Dios quien lo hace finalmente, ¿sí? ¿Y para qué se edifica? Dice, para que mi nombre sea reconocido, para que esté aquí mi nombre. ¿Qué es lo que se adoraba? El nombre en el templo, mis hermanos. Vean Ageo 2, dice, la postrer casa, o sea, la última casa, tendrá mayor gloria que esta. Esa casa es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús, donde Él habita, Colosenses 1:15 y Colosenses 2:9. Toda la divinidad habita en esa morada, en ese cuerpo, físicamente. Es ese templo, ¿no? En Juan 2, dice Jesús, destruyan este templo, yo lo voy a edificar nuevamente en 3 días. Estás loco, ¿no? ¿Cómo? Si se tardaron años en hacerlo, sí, pero yo les estoy hablando de mi cuerpo. Sí estamos comprendiendo para qué es nuestro cuerpo, mis hermanos. En Hebreos dice, me diste cuerpo, ¿para qué? Para honrar y glorificar, para servirte, para lavarte. Es lo mismo, mis hermanos. Para ser un santuario, pero en el Señor. Y observen el verso 22. En Él también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu vivificante. Estamos comprendiendo lo que nos dice la palabra espíritu vivificante. Déjenme regresar a nuestra postal para que vayamos viendo esto que les estoy comentando. Ya está ahí, fíjense. Entonces, sí, veíamos qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Destruyó todo lo que había, la consecuencia del pecado que había provocado Adán allá en el Edén, ¿sí? ¿Para qué? Para que los que creemos ahora estemos de nuevo en su presencia por su gracia, por su obra, ya lo vimos aquí, pero ¿para qué? Dice, para hacer justicia de Dios en él, o sea, para hacer su nueva naturaleza. Nos conduce entonces a la obediencia del pleno conocimiento de su nombre, como lo estábamos viendo ahorita en Efesios. Y entonces vamos a pasar a estas citas para que vayamos viendo cuál es el propósito, el por qué y el para qué. Vamos primero a Colosenses 3:1 al 4. Déjenme regresar aquí a nuestra herramienta de Eastword. Listo. Y vamos a Colosenses 3:1-4. Déjenme poner acá así. Fíjense lo que dice la palabra. Puesto que fuiste resucitados juntamente con Cristo, entonces ahora ¿qué buscamos? Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te acuerdas? Hace ratito veíamos cuál los terrenales, ¿verdad? Perdón, cuál el terrenal, o sea, cuál Adán, así también los terrenales. Pero nosotros ya somos del celestial y entonces los celestiales vivimos como Él, pensamos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque Jesús vino a matarnos, mis hermanos. Nos mató ahí junto con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero Él también nos resucitó. Morimos junto con Él, fuimos resucitados juntamente con Él. Nuestra vida, fíjense, ha sido escondida con Cristo en Dios, o sea, dentro de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se ha manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Mi hermano, cuando conozcas a Jesús, cuando conozcas a Cristo, entonces vas a ser manifestado con Él en gloria. Si no conocemos quién es, mis hermanos, si nada más nos siguen predicando y compartiendo acerca de cosas bonitas y agradables para que nos vaya bien, mis hermanos, vamos a seguir igual de desobedientes y vamos a seguir blasfemando el precioso y hermoso nombre de nuestro Dios y seguiremos entonces pecando contra su precioso nombre, blasfemando el tercer mandamiento. Cuidado, mis hermanos. Conoce el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que la luz de su evangelio resplandezca en tu corazón y ahora vivas para Él. Vamos a 2 Corintios 5, 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. ¿Estás en Cristo, mi hermano? Eres nueva creación. Espíritu vivificante, acuérdate. Pero, observa, todo esto proviene de Dios. ¿Sí? Dios. Dios fue quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de reconciliación. Otra vez Isaías 43, 7 y hasta el 10. Son mis testigos, los he creado para mí, pero para que vayan, testifiquen y digan, solamente Yahvé es uno. Ya lo vimos, un solo Dios, Padre, un solo Señor Jesucristo, es el mismo. Esto es, observen, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos que embajadores, pero observen, en nombre de Cristo, mis hermanos. En su nombre, predicamos en su nombre, somos embajadores en su nombre, como si Dios, cuando estamos compartiendo su nombre, como si Dios rogara por medio de nosotros. Fíjate, rogamos otra vez, observa, en nombre de Cristo, en su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Ya vimos lo que significa esa justicia. Vivir para Él, o sea, ajustados, alineados. Que Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti, o Yahvé o Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. ¿Qué es la paz? El shalom de Dios. Vivir ajustados a su propósito, a su voluntad, vivir para Él, porque fuimos vivificados para eso. Fuimos resucitados para eso, para vivir para Él, no para nosotros. Espero que la palabra vaya siendo bien clara, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estamos comprendiendo esto. No se trata de nuestras obras, que si nos circuncidamos, que si no nos circuncidamos, que si estamos circuncisos, que si estamos incircuncisos. No, mis hermanos. Una nueva creación. Jesús, Espíritu vivificante, nueva creación en Cristo Jesús. Por eso nos dicen nacidos de nuevo. Estamos entendiendo Juan 3, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Vamos a 1 Corintios 15, 50 al 58. Y déjenme ponerle aquí así para que podamos verlo en una sola vista. Ahí está. ¿Sí? Dice, por esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entendamos esto, mis hermanos. ¿Quieres vivir en la carne? No puedes heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vivir en la carne es vivir en la corrupción, mis hermanos. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Observen esto. ¿Cómo vamos a resucitar incorruptibles? Es necesario, dice, que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, sea vestido de qué? De su incorrupción, ser vestidos de nuevo. Esto mortal sea vestido de inmortalidad. Mi hermano, entiéndelo, eso es lo que hizo Jesús en ti. No necesitas hacerlo tú, no necesitas pelear para, ya está hecho, créelo. Pero entonces conoces su nombre para que observes lo que Él ya hizo y vivas para Él. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, fíjate, entonces, tragada la muerte en victoria. Ya no hay muerte, vida en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón con que nos está lastimando, ponzoñando cada día. El aguijón de la muerte es que el pecado. El pecado está ahí todo el día, mis hermanos. El poder del pecado, la ley. Pero, observen, pero, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. No dice que vayas y pelees tú. Ahí está el pecado, mi hermano. La victoria. La victoria no dice a ver si ganamos. No, la victoria, ¿en quién está? En Cristo Jesús, en su nombre. Conócelo. Y el temor de su nombre va a hacer que tú ya no peques, mi hermano. No tú, el temor de su nombre. Así que, mis amados hermanos, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conócelo. No te preocupes por vencer el pecado, preocúpate por conocerlo. No te preocupes por hacer cosas, preocúpate por conocerlo. Y ese trabajo no va a ser en vano. Él, Él hace la obra, porque el que inició la obra en ti, mi hermano, la habrá de terminar. Pero entonces conócelo para que sepas qué es lo que hace y para qué lo hace en ti. Vamos a Primera de Juan 5, del 11 al 13. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Fíjense. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Dios nos dio vida eterna. ¿Esta vida en quién está? En el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Estamos entendiendo esto? Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis. ¿Ya se fijaron? Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis. Observen, mis hermanos, en el nombre. Me explico por qué tanta mi necedad y mi insensatez y mi terquedad en el nombre, mis hermanos. ¿Por qué predicando en el nombre de Jesús? ¿Por qué predicar en el nombre de Jesús todos los días? ¿Por qué los atributos del nombre de Jesús? Entendemos por qué. En el nombre del Hijo. ¿Para qué? Para que sepáis. No dice para que tengáis, ya la tenemos. Para que sepáis que ya tenéis vida eterna, mis hermanos. Ya la tenemos en Cristo Jesús, pero no lo sabemos porque no lo conocemos. Y vean el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos dio, observen, entendimiento para que conozcamos. Tenemos que conocer al verdadero, conócelo, es lo que te estoy diciendo. Conoce a Jesús, conoce su nombre, conoce cada uno de sus atributos. No te lo estoy diciendo yo, ve lo que dice la palabra. Te dio entendimiento para qué, no para que conozcas todos los libros de la Biblia, y no te digo que no los conozcas, gloria a Dios y los conoces todos y te lo sabes. Bendito sea nuestro Dios. Dice conocimiento del verdadero. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento, dice en Oseas 4:6, y ve el capítulo 6 también de Oseas. Se muere por falta de conocimiento. Ve Juan 17:3, pero nos da vida eterna para conocerlo. En eso consiste la vida eterna. Y gloria a Dios, fíjate, estamos en el verdadero.
Estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues aquí más claro en el agua, mi hermano, ¿verdad? No te lo estoy diciendo yo que Jesucristo es Dios. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo, dice. ¿Y quién es Jesucristo? Pues aquí dice que es el verdadero Dios. Vimos hace ratito en Corintios que nada más hay un solo Dios, el Padre, y que es un solo Señor, Jesucristo. Pero además es la vida eterna. Entonces, la vida eterna consiste en conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. ¿Te estás dando cuenta cómo toma sentido todas las citas que estábamos viendo, mis hermanos? Conocer a Jesús es conocer al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, Juan 10:30, ¿no? Sí, sí me voy explicando, mis hermanos. ¿Quién es? ¿Cuál es el propósito? Saber quién es, pero ¿para qué? Para adorarlo, para glorificarlo. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16, este versículo muy trillado, pero, pero a veces nos salimos del contexto, mis hermanos. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es muy grande su amor, sí. Dio a su Hijo unigénito, sí. O se encarnó Él como Hijo, ¿no? Dice el Logos en Juan 1, era Dios y se encarnó, puso su morada entre nosotros. Es lo que dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, que primero no se pierda, pero después que dice, más tenga vida eterna. Y ya sabemos en qué consiste la vida eterna. Entonces hay un propósito, mi hermano. A veces nos quedamos nada más es para que no te pierdas, para que no te vayas al infierno, para que no, mi hermano. Es no te pierdas más, o sea, no perdiéndote lo que en realidad importa que es tener vida eterna. Eso es lo verdaderamente importante, mi hermano, la vida eterna. Pero no es para que vivas con tus guarachitos dorados y tus alitas, tu arpa y tu túnica blanca y tu aureolita ahí doradita también, como angelito, comiendo los manjares de Dios y disfrutando de su pastito y jugando fútbol allá en el paraíso, mis hermanos. No, es para que estemos día y noche incesantemente por toda la eternidad alabando su precioso nombre. No, para a ver a quién me encuentro por aquí para platicar. No, mis hermanos, vas ahí para adorarlo, glorificarlo a Él, para honrarlo, glorificarlo a Él. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a avanzar hacia el Salmo 22:22. Veamos cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús, qué es lo que hace nuestro Señor Jesús, para qué vive nuestro Señor Jesús. Acuérdate que todo este salmo nos narra precisamente el suplicio de nuestro Señor Jesús en ese madero de tormento, cuando Él estaba ahí entregando su último aliento de vida, está orando, está cantando este salmo, Salmo 22, si lo puedes ver aquí desde el principio, ¿no? Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Ya se fijaron? Son las palabras que estaba diciendo Jesús, pero vamos ahorita al verso 22. Sí, fíjense, ¿a qué vino Jesús? A anunciar su nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. A lo mejor vas a decir, ¿por qué aquí sí dice mis hermanos? Vino como hombre, se encarnó como hombre. A eso vino como hombre, pero también es Dios, mis hermanos, es nuestro Padre. ¿Sí me estoy explicando? También me dicen, bueno, entonces Jesús no es nuestro hermano. Mis hermanos, es hermano corporalmente para enseñarnos cómo debemos de vivir, pero no deja de ser Dios y no deja de ser el Padre. O sea, si es mi hermano, entonces ya no es Dios. Si estamos comprendiendo eso, si es mi hermano, ya no es espíritu vivificante. No, corporalmente sí, mis hermanos. Pero ¿cuál es su propósito? Anunciar el nombre. ¿Cómo lo anuncia? Alabando en medio de la congregación, no solito, encerrado, no, no, no. Tiene contacto con la gente. ¿Para qué? Para anunciar el nombre de Dios. ¿Cómo? Alabándolo, glorificándolo, exaltándolo delante de todos, dándolo a conocer. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Nos va a ir quedando más claro este propósito. Vamos a ubicarnos en los versos 3, 4 y 6 primeramente. Vamos a Juan para que lo veamos. Juan
17, fíjense, el verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y ahora vean el verso 4. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. La obra, no dice las obras. Por eso te hablaba hace ratito, la unidad de propósito en su obra, la unidad de un solo propósito, la unidad o la integralidad de un solo propósito, una sola voluntad, un solo fin que tiene él, una sola obra, un solo pacto, etcétera. ¿Se me explicó? Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra. ¿Cómo? Fíjense el versículo 6 les decía, manifesté tu nombre. ¿Cómo acabó la obra Jesús? Manifestando el nombre, manifestando el nombre. ¿Y qué hacemos nosotros? Espíritu vivificante que nos da vida, cual el celestial, también los celestiales, ¿se acuerdan? Entonces, el celestial, ¿qué hace? Glorifica el nombre, da a conocer el nombre. Los celestiales, ¿qué hacemos? Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué hacemos? Guardamos su palabra. ¿Cómo? Pues anunciando su nombre, glorificando su nombre, honrando su nombre, testificando su nombre, predicando su nombre, discipulando su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál nombre? Vamos a los versículos 11 y 12 aquí mismo en Juan, ya lo hemos visto en otros videos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Y observen esto, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Guárdalos en tu nombre, ese nombre que me diste. O sea, el nombre que tú tienes y en el cual nos vas a guardar es el nombre mío de mí, dice Jesús. Lo repite aquí otra vez. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el cual, ¿qué dice? Me has dado. O sea, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿qué hacía? Nos guardaba en el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que le dio. Por eso regresó al versículo 4, al versículo 6, perdón. Ay, perdón. Regresó al versículo 6, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Manifesté tu nombre, manifesté tu nombre. ¿Lo estamos entendiendo, mis hermanos? Observen, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Estamos comprendiendo esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salmo 22, acuérdate, anunciaré tu nombre. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 20, fíjense, tú puedes ver y orar con este capítulo completo en casita tranquilamente para que lo vayas viendo, pero fíjate aquí en estos versículos, no porque los demás no sean importantes, simplemente es la idea central y ya el Señor irá dándote más luz al respecto cuando ores tú a solas con Él, fíjate, pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Ahí está nuestro testimonio, ¿te acuerdas que veíamos hace ratito? Somos embajadores, estamos reconciliando, como si Dios dijera por medio de nosotros, ¿no? Reconciliados, es lo que está haciendo, nos está usando como instrumentos, Isaías 43:10, somos sus testigos. Estamos comprendiendo esta situación, el propósito de anunciar su nombre es nuestra tarea anunciar su nombre para que Él sea conocido y glorificado. Vamos a los versos 24 al 26, fíjense, Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Cuál es esa gloria que le dio? La gloria que me has dado y que tenía desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la gloria? Acuérdate que la gloria es el nombre. La gloria es todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es, o sea, su nombre. La gloria que me has dado. Regreso aquí a los versículos 11 y 12. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál es la gloria? El nombre que me has dado. Y otra vez, el nombre que me has dado. Esa es la gloria. ¿Sí? Esa es la gloria. Mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Y observa otra vez, a lo mejor dices, no, no está hablando de eso. Bueno, observa. Padre, justo el mundo no te conoció, pero yo te conocí, yo conocía tu nombre, claro. Y ahora, ¿qué conocemos nosotros? Que Él nos envió, que Él lo envió a nosotros, perdón. ¿Sí me explicó? En esto consiste la vida eterna, conocerlo a Él. Ahora ya lo conocemos, mis hermanos. Estos conocieron esa vida eterna. ¿Por qué? Observen, les di a conocer, por eso conocemos.
les di a conocer. Por eso tenemos vida eterna, por eso el Espíritu vivificante vive en nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio a conocer y daría a conocer que, otra vez, el nombre. ¿Se dan cuenta? El nombre. Por eso la oración sacerdotal dice, vayan y bendigan a todos en mi nombre, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, versículo 27 de número 6, y yo les bendeciré. Toda bendición en Cristo Jesús, Efesios 1 del 3 hasta el 14. Pero todo para qué es, ven Efesios 1, 3 al 14, para honra y gloria de su nombre, para honra y gloria de su nombre. Ese es el propósito, esa es la finalidad, es el porqué y el para qué de todo. Mis hermanos, hay un propósito. Vamos a Juan 19, 4, 7. Juan 19, 4, 7. Bueno, aquí ya estamos en el 17. Fíjense, Juan 19, 4 al 7. Otra vez Pilato salió, les dice, mirad, os traigo fuera para que sepáis que no hay delito en él. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpuro y les dice, he aquí el hombre. Cuando pues lo vieron los principales sacerdotes y los sirvientes gritaron diciendo, crucifica, crucifica, les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Y observen, le respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir. ¿Por qué? Porque él se hizo hijo de Dios, o sea, por la blasfemia. Sí se están fijando en esto, mis hermanos, por la blasfemia, por la blasfemia, diciendo que es el hijo de Dios, se hace Dios, dice soy Dios, por eso lo mataron, porque Jesús es Dios. Bueno, ellos lo mataron por eso, porque decían por la fe. Por eso murió Jesús, porque él decía que era Dios. ¿Estás entendiendo? A lo mejor me dices, bueno, es que yo sabía que Jesús murió para salvarme de mis pecados. Sí, ¿cómo te salvó de tus pecados? Siendo Dios, encarnándose. Juan 1 otra vez y muchas otras citas. Tenemos ahí una palabra. Primera Juan 5:20, estamos en el verdadero es Jesucristo y eres el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué lo mataron? Porque Él les dijo, soy Dios. Mis hermanos, ¿por qué te persiguen? Te tildan de loco y te tildan también de hereje. Porque dices que Jesús es Dios. Estamos comprendiendo. Si tú les dijeras, Jesús es Señor. Qué bueno. Jesús es Salvador. No, Jesús no es Salvador, es el Salvador. Ya te lo expliqué. Jesús no es Señor, Jesús es el Señor. ¿Sí me explico? Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. El Elayón, el Altísimo, el Señor, el Todopoderoso, el Creador. Yahvé, como quieras decirle, mi hermano. Bueno, como quieras decirle en el sentido de los atributos acerca de su nombre, no como quieras decirle tú, ay mi amigocho o mi chuchito. No, porque estamos blasfemando su precioso nombre, si me explico. Vamos a Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. El cual transfigurará el cuerpo de la humillación. ¿Quién está hablando? Señor Jesucristo, ¿sí? Transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es el espíritu vivificante, acuérdate, es lo que hace Jesús en nosotros, según la energía del poder con la cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Por la energía de su espíritu, de su poder, ese todopoderoso, vive en ti, mi hermano, para darte vida eterna. ¿Para qué? Para que tengas temor de Dios y ya no peques, no para que luches con el pecado. No podemos luchar con el pecado, mi hermano. Enfócate en conocer a Jesús, conocer su nombre y el temor a su nombre va a permitir que tú dejes de pecar. No tú, no tus fuerzas, no somos nosotros. Lo estamos comprendiendo. Ese segundo hombre es el Señor del cielo. Primera de Corintios 15:47. Primera de Corintios
15:47. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Y él, recuerden, es espíritu vivificante, mis hermanos. Él es espíritu vivificante. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, espero que, y mis amadas hermanas también, espero que la palabra sea clara, que la palabra nos lleve precisamente a recapitular lo que hemos estado tal vez aprendiendo, lo que nos han estado enseñando, y que nos enseñemos a ir a su palabra, a ver su palabra, a confrontarnos con su palabra, o sea, ponernos frente a frente con su palabra para que Él nos enseñe. Dice en Joel, ¿se acuerdan que Él va a poner su espíritu y ya no necesitaremos que nadie nos enseñe? O sea, no te creas de lo que te dicen, es más, te propongo un reto: no creas lo que yo te estoy diciendo, vea la palabra, mi hermano, busca más citas en una concordancia para que observes quién es nuestro Señor Jesús y puedas ver a la luz de la palabra, por su revelación, por su gracia, por su misericordia, que nuestro Señor Jesús es el Padre de esa nueva naturaleza. Es el postrer Adán, es el espíritu vivificante, como lo habíamos comentado acá, ¿te acuerdas? Es el Espíritu Santo. Sí, aquí, ¿te acuerdas? El postrer Adán es espíritu vivificante, en el verso 45, y él es celestial, también lo veíamos, es venido del cielo, pero bueno, él es el espíritu vivificante que nos lleva precisamente a conocerlo, para honrarlo y para glorificarlo, como ya lo hemos visto a la luz de la palabra aquí en estas citas, mis hermanos y amadas hermanas. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre. Que podamos conocerlo precisamente para saber quién es, con el único propósito de adorarlo, glorificarlo, alabarlo, como veíamos en el Salmo 22, ¿sí? El Salmo 22, versículo 22, anunciaré tu nombre, alabándote, glorificándote. Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Ofrezcamos siempre, siempre, siempre de manera constante a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que dice la preciosa palabra, eso es lo que nosotros hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Y mis amados hermanos, muchas gracias, que nuestro Señor Jesús nos bendiga ricamente para honra y gloria de su nombre, que nos bendiga a Él para su gloria. Hasta la próxima.